Hay que sembrar el petróleo. Una frase que ha retumbado durante varios años ya los oídos de los venezolanos. Pero, ¿sabemos realmente qué es sembrar el petróleo? Se ha dicho que Venezuela es un país enormemente petrolero, con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Pero hemos sabido en nuestra cabeza y en nuestras intenciones madurar esto. Hoy vamos a hablar del gran tema, de lo que todo el mundo está hablando, del epicentro, pareciera, de los problemas de los venezolanos, el petróleo. Comenzamos. Hoy tenemos un invitado especial para hablar sobre el gran tema, sobre el petróleo. El día de hoy nos acompaña aquí en la propuesta Carlos Hernández, licenciado en Ciencias Políticas, pero además especialista en geopolítica petrolera. Bienvenido, Carlos, a la propuesta. Aquí estamos, vamos a hablar, parece del tema que quiere hablar todo el mundo, sobre todo después del 3 de enero. Yo quiero comenzar que nos comentara, nos fuéramos un poco atrás y nos comentara en qué momento de la historia el petróleo empezó a ser importante para los venezolanos. Bueno, gracias por la invitación, Marcela, a tu canal. Te auguro mucho éxito en el mismo. Y a ver, en el momento en el que fue importante el petróleo en Venezuela para el venezolano, fue en el momento en el que el venezolano, como Estado venezolano y como persona física, empezó a recibir el dinero. Es cuando el venezolano ya se inmiscuyó más en el tema petrolero. El problema con el tema petrolero como tal es que tiene un desconocimiento absoluto en la sociedad venezolana. Nosotros entendemos el petróleo como esa cuestión que nos da a nosotros un dinero suficiente para nosotros poder hacer algo con ese dinero, pero nosotros como venezolanos nunca hemos hecho nada con ese petróleo, por la sencilla razón de que siempre se ha tratado el petróleo desde el Estado y se ha bajado a la sociedad de una manera populista. El petróleo en Venezuela se cala en la sociedad cuando se nacionaliza el petróleo. Y antes de eso fue una materia más estatal, legislativa y contractual para con las empresas que venían a trabajar en Venezuela con relación al petróleo. Que tú dices al principio del video que Venezuela es un país petrolero. Venezuela no es un país petrolero. Venezuela nunca fue un país petrolero. Venezuela simplemente fue un estado que mantenía un territorio en el cual había unas reservas petrolíferas que se podían manejar. Pero quien trabajó y quien hizo toda la técnica, tecnología, mano de obra, infraestructura fueron entidades externas, en este caso empresas privadas externas, extranjeras, que trabajaron todo el petróleo en Venezuela durante muchísimo tiempo hasta la mal llamada nacionalización del petróleo. ¿Cuándo empieza a calar o qué tan importante es? En el momento en el que el venezolano recibe el dinero directamente. Ok, si le pudiésemos poner una fecha de inicio al tema petrolero en Venezuela y luego saltar de esa fecha de inicio hasta que empezamos a ser útiles o de alguna forma medianamente útiles el petróleo, ¿qué fechas serían? Es que esa es la cuestión. Obviamente nosotros no vamos a tergiversar la historia y decir de que Venezuela nunca fue necesaria. Lógicamente era necesaria puesto que era el Estado que mantenía el territorio, lo que yo acabo de decir. Pero quien exploró, quien explotó, quien refinó, quien distribuyó y comercializó todo eso no fue el Estado venezolano, fueron todas las entidades externas que trabajaron ese producto y lo llevaron a la entidad internacional. El venezolano como Estado lo único que hizo fue recibir las regalías. A nivel histórico, la única empresa que realmente fue del venezolano en Venezuela fue Petróleas del Táchira por 1980 y 1898, alguna cuestión por ahí, de esas épocas. Que fueron unos gochos que simplemente trabajaron el petróleo y secaban unos 80, 100 barriles diarios. Okay. Llegaron unos tipos, dijeron, y estaba el boom petrolero, estaba ese oro negro en boom a finales del siglo XIX, y dijeron, esto es una mina de oro, metafóricamente hablando. Y ya después trajeron todas las entidades petrolíferas, internacionales, extranjeros, que trataron de trabajar lo mejor posible.
Para esos años, digamos, para la dictadura de Juan Vicente, sí que se trabajaban, antes de 1921 se trabajaban lo que eran unas leyes, pero de minas, porque el petróleo como tal sí se podía conocer a nivel histórico, que era un mene, que bla, bla, pero no se trabajaba directamente como un hidrocarburo. Se trabajó como un hidrocarburo la primera vez a nivel legislativo en el Estado fue en 1921, cuando ya se introduce a nivel legislativo. Y ahí es cuando ya se reciben ciertas regalías, pero unas regalías por el suelo. Tú como dueño del suelo recibías tanto porcentaje. Yo como trabajador de dicho suelo voy a percibir tanto porcentaje más la comercialización, más la refinería, más todo el proceso que conlleva el trabajo petrolífero. En estos momentos, o en esos momentos históricos, reflexionando, se hablan de dos cosas en específica. Se habla del 50-50, popular 50-50, y se habla también de la ley del 43. Como importancia dentro de lo que sería el petróleo para el venezolano. ¿Qué puedes decir? ¿Era beneficioso el 50-50? La ley del 43 marcó verdaderamente un hito en Venezuela. Puso verdaderamente a Venezuela en el mapa mundial en cuanto al tema del petróleo. Ve. Antes del año 42 hubo un pequeño problema, digamos, con las reservas que Estados Unidos recibía para su problema bélico, que era haberse adentrado en la Segunda Guerra Mundial. Justamente en ese año, las empresas que trabajaban, que eran la antigua Royal Dutch, ahora es la Shell, Standard Oil New Jersey, la Gulf, todas esas empresas empezaron a solicitarle al Estado venezolano una bajada de la rentabilidad en cuanto a la percepción del petróleo. Angarita aprovecha todo ese problema a nivel geopolítico internacional y habla con Roosevelt. De hecho, Angarita fue al Congreso, habló, fue bien recibido y todo, y le dijo a Roosevelt: caballero, necesito que hable con estas empresas. Yo tengo una entidad privada que son unos abogados que me están defendiendo y estamos trabajando en un proyecto ley para que ustedes y nosotros salgamos todos beneficiados. Roosevelt jaló el cable y dijo sí. Y en el año 43 se crea la ley de hidrocarburos del año 43. La cuestión es que se ha tergiversado la historia, no voy a yo enfocarme en eso concretamente, pero se ha tergiversado la historia al punto en el que se ha dicho de que el 50-50, el 50-50, se ganó posterior al año 45, ya cuando llega el trienio Adeco y todo esto. No. El 50-50 se gana realmente entre los años 1943 y 1945. En ese pequeño intervalo de tiempo es cuando se gana más, porque ahí es donde se percibe la renta petrolera real en cuanto a tú como Estado venezolano, que eres el dueño de ese suelo que tiene consigo ese... O sea, para que nos entiendan, en ese momento nosotros los venezolanos empezamos a percibir plata del dinero. Claro, porque ahí es el momento donde nosotros recibimos una cantidad de dinero exorbitante. Para el año 43 el Estado venezolano recibió el 48% en comparación con el 52% de la regalía. Okay. Para el próximo año el Estado venezolano percibe el 56 contra el 42, contra el 44. Y para el año 45 recibieron 50 y 50. Ahí es donde estaba realmente el 50-50. La cuestión es que era una cuestión paulatina, una cuestión progresiva, era una cuestión que tenía que trabajarse moderadamente. ¿Por qué Venezuela, en cuanto al tema petrolero, y esto seguramente lo recuerden la generación, sobre todo nuestros padres, las llamadas vacas gordas de Carlos Andrés, aquellos años posiblemente de los mejores años de Venezuela, cuando Venezuela estaba entrando en la modernidad, decían que era por el petróleo. ¿Se estaba haciendo algo bueno con el petróleo en esos años o simplemente esto ha sido un relato impuesto en nuestra historia para opacar los desmales que había traído el petróleo durante los años? Ahí lamentablemente nos tenemos que meter en una cuestión meramente política, que es el trabajo del petróleo para la construcción populista de la política en Venezuela. Okay. Es decir, año 1960 se crea la CBP. La CBP es la Corporación Venezolana de Petróleo. Digamos que era un esqueleto de PDVSA. Okay. Había un hombre llamado Juan Pablo Pérez Alfonso, que es el
fundador ideológico de la OPEP, que dijo, necesitamos regular los precios en el mundo. Que ya por ahí iba mal. Claro, Entonces, que hay porque no puedes hacer una regularización del petróleo porque tenemos lo que tenemos actualmente, que es la OPEP. No me adelanto, voy atrás. En ese año, él lo hace por la sencilla razón de que los estados en el Medio Oriente, los estados que tenían el petróleo en ese momento, recibían muy poco dinero en cuanto a las distribuciones como tal. Es una realidad. Él viaja a Medio Oriente, les expone todo este proceso de la ley de hidrocarburos del 43, reformada en el 57, vuelta a reformar luego en el año 61, y les expone el dinero que nosotros recibíamos en ese momento. Los árabes dicen, wow, claro, y han hecho la reforma. Y posteriormente se crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. ¿Qué pasa con eso que tú me estás hablando de que si se hizo algo bueno o no? Eso es un tema, ese es el tema profundo con el que se debate, porque nosotros podemos decir sí o no. La cuestión es la realidad objetiva de si se hizo algo, y la realidad objetiva es que no se hizo absolutamente nada. Pero tú vuelvo al inicio de tu video, sembramos el petróleo. Tener Plan Sidor 4, tener Plan Mariscal de Ayacucho, darle leche a los niños en las escuelas, eso no son planes a futuro. claro. Eso no es sembrar dinero. No había un gran proyecto. No había un gran proyecto de país anclado a las regalías del petróleo. No había una propuesta que uno pudiera como venezolano valorar para una evolución contigua de 20 años, de aquí a 20 años, decir, vamos a mejorar con este dinero aprovechándolo. Sí, porque ya, por supuesto, y esto se sabe y se ha hablado, había una gran pobreza en Venezuela también en esos años. Es decir, ese petróleo, ese barril de petróleo no llegaba al plato de los venezolanos. Obviamente no. Pero hemos paseado ahí muy rápidamente por la historia. Ahora vamos a entrar en un momento crítico. ¿En qué momento se termina de desviar la idea del petróleo en Venezuela? El 1 de enero de 1976. ¿Por qué? El 1 de enero de 1976 es el día en el que se nacionaliza el petróleo y por eso vuelvo a la entidad populista de la política en Venezuela, es cuando se le miente al venezolano y se le dice, nosotros somos dueños del petróleo. Cuando se nacionaliza el petróleo se crean 13 concesionarias, 13 filiales, que luego se trajeron a 3, que era Maravén, Lagobén y la otra que no me acuerdo, siempre se me olvida. Lo siento. Okay. Entonces, cuando se crean esas filiales, lo único que PDVSA, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, es una concesionaria que le otorgaba a través de esas filiales los permisos a las empresas privadas para poder trabajar el petróleo en Venezuela. En ningún momento el venezolano, y te estoy hablando, vamos a adelantarnos al año 1989, cuando se hizo el censo de trabajadores venezolanos, de los 14 millones de trabajadores petrolíferos que habían en el país, solamente habían 88.000 venezolanos. Ok. Ya, sí, te entiendo perfectamente. ¿Para dónde voy? Entonces, antes de eso, una década antes eran 20.000. Entonces uno dice, se cuadruplicó en una década. Sí, pero no se trabajó realmente. O sea, cada venezolano no conocía el petróleo. Tú lo acabas de decir, el petróleo directamente no llegaba al plato de comida. Era una cuestión utópica, una cuestión que estaba por encima de la realidad venezolana, que era analfabetismo al 17.5%, hambruna al 14%, pobreza, entre pobreza general y pobreza extrema, un 20-25%. Pero teníamos el barril a 80, 90 dólares y percibíamos mucho dinero en las arcas estatales y pues... Ahora, ya hablando de esto, vamos a entrar seguramente en lo que ha sido la época más oscura de nuestra historia a nivel político, económico y social, que es con la llegada de Chávez al poder. ¿Cuál era la idea de Chávez del petróleo? La idea de Chávez con el petróleo es la misma consecuencia del populismo político. Obviamente era seguir manteniendo al venezolano en esa expectativa de mentira de decir que el petróleo era nuestro. La cuestión es que, y esto ya es una opinión muy personal, Chávez se termina de radicalizar en el año 2002. Claro. Ya en el año 2002 se radicaliza completamente y empieza a hacer todo ese desastre que hizo a nivel político, social y económico en nuestro país. ¿Qué pasa con Chávez y la gran suerte que tuvo Chávez?
que en el año 2006, 2007 y 2008 en el mundo entero hubo un problema económico, se explotó una burbuja económica, claro. y cayó en una debacle económica donde en países como España, Francia, Holanda, Alemania, Portugal, Italia, Grecia, etc. Bueno, Grecia cayó en una quiebra absoluta, así la magnitud tan grande que hubo en el mundo. Eso causa, porque eso tiene que entenderlo la gente, que cuando hay conflictos en el mundo, lo primero que sube en el mundo a nivel económico, a nivel fiduciario, es el precio de los barriles. Sí, o de los commodities. Efectivamente, por consiguiente, cada vez que hay un conflicto en el mundo, el petróleo va a subir. Bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Ahorita Quiero vamos para quiero que ahorita Entonces, lleguemos ahí. ¿qué pasó con Chávez? Que Chávez tuvo la grandiosa suerte de que en el momento en el que él hizo lo que hizo con la paja del Orinoco y toda esta parafernalia que hizo, hubo todo este boom y sencillamente el precio cayó a $120 el barril e hizo las misiones, todas aquellas valiosas y grandiosas misiones que hizo. Yo recuerdo, recuerdo muy, como si fuera ayer, cuando Chávez salió a anunciar que el presupuesto nacional del petróleo, es decir, el presupuesto nacional, en cuanto a lo que iba a los estados por presupuesto, pues, Sí. nacional, se iba a calcular en base, no sé si era al 40 o al 60% de la regalía del petróleo, y que lo demás iba a ir a un fondo de inversión. Claro, ese fondo de inversión después nos enteramos que era la cuenta de todos ellos. Claro. Porque fue justamente en esos años del boom petrolero, de cuando hay una alza, en los años, seguramente en el 2008, creo que fue el momento 2007-2008. más crítico, o sea, más crítico, es decir, en la subida más alta del petróleo. Y es verdad, justamente cuando coincide este despilfarro de dinero. Pero antes de eso, hay algo interesante. Nosotros no hemos sabido realmente qué hacer con el petróleo. Pero yo, en mi opinión personal, siento que nosotros sí tenemos gente preparada para manejar el Por petróleo. carretadas en Venezuela. Y un caso de esto era que justo después del paro, muchos de nuestros especialistas se fueron a los Emiratos y otros se fueron a consolidar la industria petrolera en Colombia. ¿Qué fue lo que pasó? No solo en Colombia, ve. Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Rusia, Kazajstán, China e India han recibido nuestra mano de obra petrolífera. ¿Y ahora cómo hacemos para recuperar eso? Que ya es una cuestión de propuesta concreta, pero para eso hay que trabajar paulatinamente el producto principal, que es cómo manejar el petróleo. ¿Cómo se maneja el petróleo? Hay que tratar a una entidad, o sea, la propuesta como tal. Bueno, la propuesta ya me la vas a decir. La propuesta ya me la vas a decir. Yo lo que quiero es que ahorita pongáis en contexto a la gente, que lo habéis hecho muy bien, cómo ha sido ese recorrido del petróleo en Venezuela, ¿no? Muy rápidamente. Pero quiero ahora, en este momento crítico, luego del 3 de enero, entran en juego los Estados Unidos nuevamente con el tema del petróleo en Venezuela. La primera exigencia, vas a producir, pero vas a producir para mí. Eso es lo que se ha dicho. ¿Cómo tiene que entender el venezolano a un nivel de un juego geopolítico lo que ha pasado el 3 de enero totalmente relacionado con el petróleo? Nadie en este mundo, ni tú ni yo, ni nadie en este mundo se mueve sin buscar un beneficio económico. Eso es una realidad. Y cuando en el año 2025 empezó Estados Unidos a poner barcos en República Dominicana y en todos estos sitios donde empezó a poner barcos, que poner un barco en un puerto ajeno te cuesta $3 millones diarios, más toda la parafernalia de mover 10.000, 100.000 soldados y todo lo que sea, tú tienes que tener previamente un análisis de proyección, o sea, una perspectiva de qué es lo que vas a ganar tú después de todo este gasto. Ok. Entonces, lógicamente, lo mejor para el venezolano, porque a las pruebas históricas me remito, el mejor aliado económico que tiene Venezuela es Estados Yo Unidos. estoy de acuerdo con vos. Porque- Por lo menos pagaban el petróleo. Porque no solamente eso, sino que el único país en el mundo, habrán otros dos, que sería Rusia y puede que tenga Canadá con otra gente allí, pero Estados Unidos es el único país en el mundo que tiene la perfectibilidad de poder producir, de poder explotar el petróleo nuestro, Claro. casi en un 50-60, porque eso es otra cosa. La gente cree que eso es perforar y ya. No entienden que hay un margen de error. El mercado petrolero es el que tiene el mayor margen de error en el mundo. Solamente querer perforar un pozo y querer hacerlo, eso conlleva a una
rentabilidad de máximo 50%. Imagínate tú como empresa, tú quieres ganar y sabes ya de por sí que puedes perder un 50% de tu inversión, nada más metiendo una infraestructura y tratando de hacer algo. Ahora quiero que, ya entrando en materia de la actualidad, ¿no? El 3 de enero pasó lo que pasó en Venezuela. Hay unos intereses claros de los Estados Unidos por el petróleo, cosa que a muchos le puede parecer malo. A mí en lo personal no me parece malo. Creo que el tema de tener un aliado comercial como los Estados Unidos en nuestra industria petrolera ha sido y seguirá siendo una bendición para los venezolanos, siempre y cuando nosotros sepamos agarrar el toro por los cachos. Claro. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Hoy, ¿cómo va a impactar el tema del petróleo o de los mercados petroleros el conflicto de Irán? El que no haya invertido ahora en Forex y en petróleo y acciones en Chevron perdió la oportunidad. Desde mi punto de vista, porque obviamente, reitero, todo conflicto internacional conlleva de primera mano al aumento progresivo y casi instantáneo del precio del petróleo. Yo me atrevería a decir que el precio puede oscilar ahora, se puede mantener a $85, que los Estados Unidos no quieren subirlo, quieren tratar de trabajar a nivel legislativo en el mundo para que eso no pase. Pero cualquier problema que suceda, por ejemplo, ya el Estado Islámico de Irán, lo que queda todavía o lo que está sucediendo ahora, ayer acaban de bombardear una refinería en Aramco, la refinería más grande del Medio Oriente, la acaban de bombardear ayer. Eso obviamente trae consecuencias económicas en el mundo. No, y bueno, ha bombardeado países del Medio Oriente. Han posicionado ahora flotas de barcos en los mares cercanos al Medio Oriente. Están bloqueando de alguna forma su frontera. Y aquellos son países petroleros, por eso te lo digo. Es decir, esto no solamente que es un conflicto internacional que inmediatamente impacta, es que además aquellos producen también petróleo. Claro, y les conviene en cierta forma. Ahora, ¿cuál puede ser, para los que nos escuchan de otras partes o los venezolanos que estén en otros lados, el efecto inmediato que puede tener eso, por ejemplo, en los mercados de Europa? Vamos a hablar de algo inmediato, el tema de la luz y el gas, el tema de la energía. El gas es un tema muy importante. El tema de la energía, eso también va a aumentar. Los precios de la luz y la electricidad y el gas, eso va a aumentar. Puede que sea un poco tal, pero el tema concreto del gas, es importante entenderlo de que es una de las, y esto lo dice expertos como Paul Robert, Bernard Momer, Gastón Luzardo, el profesor Francisco Monal, son expertos que ya te hablan de la temática energética en el mundo y te dicen, el gas es la única forma segura de la transición desde una energía fósil hasta una energía renovable, el gas. Okay. El gas es importante y a nivel geopolítico es sumamente importante porque tienes países como Ucrania, que tiene la segunda reserva de gas licuado más grande del mundo. Entonces eso también influye mucho en lo que es el precio. Aquí todo se trata de esto, compadre. Aquí todo se trata de dinero. Sí, y yo lo que estoy viendo es que en este escenario actual hay un tema de que la gente analiza muchas veces de manera simplista el escenario internacional geopolítico, y yo lo que creo que los Estados Unidos están, obviamente, haciendo uso de un reavivamiento de la doctrina Monroe por un lado, y segundo, un tema importante de decir, ya va, acá hay que empezar a controlar esto que se descontroló durante muchos años. Porque lo hemos sabido, y vos lo sabéis, no solamente por ser especialista en temas de petróleo, sino porque te ha tocado vivirlo, que el dinero del petróleo venezolano ha logrado tocar muchas células en el mundo para financiar las peores causas de la humanidad. Tanto a nivel terrorista como político, que no se te olvide. Por supuesto. O sea, y cuando digo las peores causas de la humanidad, son gobiernos que hemos visto que han sido financiados, sobre todo en Latinoamérica. Y partidos políticos y toda una cantidad de cuestiones increíbles. Partidos políticos. Claro. ¿Te atreverías a decir uno? Me atrevería a decir uno de aquí de España, y es que a mí me da mucha risa eso, porque lógicamente esto es de desconocimiento, pero cuando viene una persona que tiene todo el tiempo del mundo y se pone a investigar, se da cuenta que, por ejemplo, hay un partido en Venezuela que nació en el 2003 en Anzoátegui, que se llama Por la Democracia Social. Entonces, cuando un partido hace sus estatutos, ellos desglosan su nombre. Por la Democracia Social lo definieron como Podemos. Y una de las personas que estuvo calando dentro de esa ideología, digamos, marxista light y todo eso,
no sé si queréis que diga el nombre, pero yo no tengo problema, yo lo digo, fue Juan Carlos Monedero. Claro, bueno, Fue el primero. que además lo ha dicho por la calle del medio, que Claro. ha recibido a manera de asesorías, porque fue la palabra que utilizó el personaje este, 400.000 euros. Y más. Claro, lo que no sabemos, pero eso lo dijo él. Nosotros cuando veíamos Venezolana de televisión, salía ese hombre a saludar a Chávez y a llorar porque estaba Chávez en Cuba. Y aquí nos estamos desviando un poco el tema ya más político, pero es que va todo a eso. O sea, todo ese dinero que ellos recibieron era del dinero de Venezuela, ni tanto nuestro, por ser hipócrita decirlo, dinero nuestro, no era dinero nuestro, era dinero del arca venezolana del petróleo. Pero sí tiene que ver, porque viene del petróleo. Y eso es lo que directamente por eso quería que lo dijera y llegar a esta encrucijada, Claro. ¿no? Entender que lo que está pasando en el mundo con los gringos tiene una consecuencia directa con las consecuencias que ha tenido no solamente el uso del petróleo también en Venezuela. 2008, vamos a hablarnos del 2008. Chávez se fue a abrazar con uno de los dirigentes de la Tayolá en el 2008. Ah, bueno, por supuesto, claro. Y llevó, es más, te voy a echar un cuento. Yo con el permiso de las personas que me echaron a mí este cuento, yo lo voy a decir. Chávez fue un día a Siria, ¿ok? A una ciudad llamada Sueda. Y se reunió con los líderes drusos de allí. Esto obviamente no lo podemos nosotros corroborar porque esto es una historia de boca a boca de personas que yo conozco. Chávez personalmente llevó un par de pistolas bañadas en oro para darle una, digamos, gracia a esas personas que eran líderes de los drusos en esa ciudad, para que esa gente pusiera en contacto con los sirios que estaban controlando el poco mercado petrolero que hay en Siria, a Chávez, ergo Venezuela. No, es que aquí podemos... Hay muchas cosas. Aquí podemos pasar el día echando cuentos claro. de lo que se ha hecho con el dinero del petróleo. Mm. Por eso es que es importante que nosotros lo digamos. Porque esta historia, este relato que hemos venido construyendo en esta entrevista, necesita a la gente ponerla en contexto. ¿En dónde estamos ahorita? Para saber para dónde vamos. Claro. Porque si no se entiende que todo lo que está pasando en un marco geopolítico puede desencadenar seguramente en algo positivo para los venezolanos, Muy positivo. no podemos hablar o no podemos decir realmente lo que está pasando. Si nosotros tenemos que entender primeramente desde nuestro interior, que era lo que venía explicando, lo que ha significado el petróleo para nosotros, para entender cómo en este momento histórico, después del 3 de enero, cómo en este momento histórico de lo que está pasando en Irán, el tema del petróleo no solamente que juegue un papel fundamental, sino que puede ser el día de mañana beneficioso para nosotros, porque eso se puede traducir en democracia. Pero quiero que ahora, después de este corte, hablemos de algo, que es lo más importante de este programa, yo siempre lo he dicho, que es la propuesta. Porque si es verdad que esto es lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que está en el imaginario venezolano en cuanto al petróleo, también hay que decir qué va a pasar con el petróleo y responder varias preguntas. Y yo quiero dejarte estas preguntas al aire para cuando volvamos, que la pregunta es, ¿estamos realmente en Venezuela preparados para asumir la responsabilidad del petróleo? ¿Estamos los venezolanos verdaderamente conscientes de que se puede hacer un buen uso del petróleo? Y pues, después que me respondáis eso y que lo hablemos, que cuentes, porque sé que además en tus tesis y tienes toda la vida trabajando estos temas, nos digan una propuesta concreta para que la gente entienda que allá, al final del túnel, hay una luz y que con el petróleo sí se puede hacer algo, que con el petróleo sí hay gente que está preparada para tomar las riendas y que con el petróleo se puede traducir en políticas públicas para los venezolanos. Yo hace un par de semanas hablamos un poco en este programa y quiero que ustedes se vayan a ver el capítulo del 3 de enero, analizando un poco lo que ha sido el 3 de enero, pero con un foco muy político. Es decir, yo soy especialista en esto, en el análisis político, donde entra seguramente el tema petrolero. Pero no es lo mismo hacer un análisis político centrado en movimientos políticos que hablar de una esfera geopolítica donde entra el petróleo directamente. No es lo mismo. Después de la pausa me vas a responder un par de preguntas y me vas a decir entonces si hay una luz o no hay una luz allá al final del túnel. Venga.
Por último, yo quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, que comenten, que nos hagan llegar sus propuestas y nos digan, en materia de petróleo, ¿qué podemos hacer los venezolanos? En esta parte, Carlos, vamos a entrar ya en materia, ¿no? Te decía, explicarle un poco a la gente que sí hay una luz al final del túnel, que sí hay muchos especialistas venezolanos que pueden hacer un uso útil y eficiente de nuestros recursos, en el caso del petróleo. Pero antes de llegar a la propuesta concreta, yo quiero ir desglosando un poco. Y quiero partir de algo que venías contando sobre el tema de la OPEP. Y te voy a hacer la pregunta de frente. ¿Tiene Venezuela que salirse de la OPEP? Yo diría que debería salirse de la OPEP. Y directamente, ¿por qué? Porque cuando Juan Pablo Pérez Alfonso creó, ideológicamente hablando, esa organización, tenía un propósito, tenía un fin. Pero después de 50, 60 años, ese fin se perdió. Entonces, no puede ser posible. ¿Cuál era ese fin? El fin era la regularización de los precios a nivel mundial para el beneficio de los estados miembros, que en ese caso son los estados dueños del petróleo. Era algo loable. Pero 10 años después, claro, él mismo dice que se equivocó haciendo eso. Y por eso es que a él políticamente lo matan. ¿Por qué? ¿Por qué se equivocó? Porque él mismo dijo de que no era paulativo, que no era posible mantener esa estructura porque se iba a convertir en un cartel. Fue el primer hombre opositor de su misma idea. Y llegó hasta el punto de que la historia y el tiempo le dio la razón. Actualmente la OPEP es un cartel donde se manejan lobbies e intereses para mantener ciertos petróleos y amenazas, porque tú estás, yo estoy en contra de ti, tú estás en contra de mí. Yo bajo la producción, aumenta el precio. Y eso desestabiliza completamente. La gente tiene que entender que cuando un barril de petróleo está alto, quiere decir que el mundo está muy mal. Okay. Y a mayor cantidad de dólares, más mal está el mundo. Cuando un barril de petróleo oscila actualmente por las realidades económicas del mundo entre unos 50, 60, 70 dólares, el mundo está en una normalidad. Pero lo propicio sería que un barril estuviera en unos 20, 30 dólares y que los estados percibieran lo que tengan que percibir y que las empresas perciban lo que tengan que percibir. Nosotros como estado no vamos a ser tontos y no vamos a percibir menos, y las empresas no son tontas y no pueden percibir menos. Hay países que han hecho un uso productivo, eficiente del petróleo. Hombre, claro. Pero hay países, y quiero que hablemos un poquito de este en específico, por la idea que en algún momento se tuvo en Venezuela, incluso lo que hablábamos de Chávez, cuando hacía este fondo de inversión, que es Noruega. ¿Cómo Noruega logra poner un barril de petróleo en la mesa de un noruego? ¿Cómo Noruega logra agarrar un barril de petróleo y ponerlo a funcionar en un transporte público, en la educación, en la salud? Te lo explico así rápido. Cuando Noruega entra en el mercado internacional a nivel petrolífero, ya nosotros estamos nacionalizando el petróleo. Cuando en Noruega se conoce que hay petróleo, nosotros ya estábamos explotando muchísimo petróleo con las empresas internacionales. Es decir, Noruega entra tarde en el mercado internacional. ¿Qué pasa con Noruega? Que Noruega entendió la realidad económico-social en vez de una realidad socioeconómica. Y en vez de crear primero populismo, crearon primero economía, crearon una base sólida en el país y después crearon todo un sistema gratis, una educación gratis, todo un sistema que se mantiene. Te lo digo así. Para el año 2022, el Producto Interno Bruto, específicamente el porcentaje petrolero en Noruega era el 6%. Lo que pasa es que ellos tienen una cuestión que se llama el Directorado Noruego Petrolero, que es una entidad privada que trabaja con el Estado, no para el Estado ni por el Estado, con el Estado, y ellos son los que reciben ese 6% de Producto Interno Bruto, concretamente en el petróleo, lo tergiversan a nivel económico, crean inversiones a niveles internacionales y lo devuelven al Estado noruego, y el Estado noruego lo financia, lo distribuye. O sea, sí sembraron el petróleo en Noruega. Lo siembran. Ok. Por eso es que tienen educación gratis, salud gratis, infraestructura increíble. Uno de los mejores países nórdicos del mundo es Noruega, siendo socialista. ¿Es privado el petróleo en Noruega o está nacionalizado? No, es una entidad
pública, pero no se llama nacionalización del petróleo. La empresa como tal es una entidad del Estado, pero el petróleo como tal está privatizado en cuanto a la inversión extranjera. Pudiésemos decir que en Venezuela pasa lo mismo, ¿no? En Venezuela pasó lo mismo hasta el 1 de enero de 1976. Ok, ¿qué cambió? O sea, ¿por qué esa es la diatriba? ¿Privatizar el petróleo entonces en Venezuela? Sería lo propicio, porque a ver, aunque hayan millones de personas que son expertas en este tema, porque yo soy un simple ignorante del tema, yo soy un ávido y me encanta el tema petrolífero. Bueno, no me quiero imaginar si supiera. Ahora imagínate la gente que de verdad tiene el conocimiento técnico, que está metida, tiene años y toda la cantidad de años en ese tema. Hay millones, pero lo que no hay es todavía, porque va a haber, no hay mano de obra, no hay tecnología, no hay técnica, ni muchísimo menos hay infraestructura, porque te voy a hacer un paréntesis aquí. El pragmatismo de la ley del 43 era que cuando Angarita hizo eso, le dio a las empresas una concesión por 40 años. Nosotros estamos en el año 43. En 40 años, ustedes tienen rueda libre. Pero para el año 83, toda esa infraestructura que ustedes van a tener, que ustedes han hecho en el país durante 40 años, para el año 83, cuando se acabe la concesión y tengan que hacerla de nuevo, esa infraestructura pasa al Estado venezolano sin que nosotros como Estado venezolano tengamos que pagarle a ustedes un solo centavo de dólar. ¿Qué pasó con la nacionalización del petróleo? Que faltando 7 años para que se acabara ese contrato, se corte esa relación contractual y el Estado venezolano tuvo que pagarle 4.300 millones de dólares para el año 76 a las empresas privadas. Esos fueron 4.300 millones de dólares menos que percibió el Estado venezolano. Y en aquellos años. Y en aquellos años. Ahora, Carlos, visto lo visto, ¿cuál es la propuesta concreta de Carlos Hernández para el manejo del petróleo en Venezuela? ¿Qué hay que hacer con el petróleo? ¿Cómo de verdad se siembra el petróleo en Venezuela? ¿Cómo llevamos, te repito, un barril de petróleo a la mesa de un venezolano? Lo primero que hay que entender es que nosotros, por más que seamos dueños del petróleo, no tenemos, repito, la mano de obra cualificada, ni la técnica, ni la tecnología para eso. Entonces hay que aliarnos con estados, países que sí puedan hacer eso. Y que da la casualidad por destino universal que el mejor aliado que puede tener cualquier país en el mundo con ese tema en concreto está en nuestro hemisferio. Vaya qué suerte. Entonces vamos a aliarnos con esa gente. Entonces nosotros permitamos que esa gente... Estamos hablando de los gringos, ¿no? Obviamente estamos hablando de los Estados Unidos. Dejemos que esa gente maneje. Obviamente nosotros, porque a nivel legislativo sí que hay millones de personas que te van a conocer este tema y te pueden hacer una ley de hidrocarburos propicia para eso. Y nosotros como Estado venezolano vamos a percibir el dinero como dueños del Estado venezolano, como dueños del suelo. Nosotros como Estado, como dueños del suelo, vamos a recibir muchísimo dinero. Mientras que ellos se están matando trabajando el petróleo, y quien quiera como venezolano trabajar en un pozo petrolero, como topógrafo, como ingeniero geodesta, como ingeniero petrolero, como ingeniero instrumentista, como técnico, como lo que sea, como barrendero de Chevron, como lo que ellos quieran, ahí es cuando nosotros podemos construir una sociedad venezolana. Mientras que recibimos ese dinero, ahí es. ¿Y cómo lo invertimos? Yo te propongo que nosotros como propuesta que sea de nacional, que sea una propuesta de entidad nacional, que nosotros seamos un país agrícola. En Venezuela hay todos los terrenos habidos y por haber. Hay gente que también conoce este tema. Se puede hacer porque se puede y se debe hacer. Y nosotros ahí vamos a tener una identidad. Y el petróleo que sea otra parte de nuestra identidad. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer como niños es comer. Porque si un niño no come, se desnutre y no se desarrolla cognitivamente. Nosotros podemos, si queréis realmente cerrar el petróleo, vamos a hacer una gran corporación venezolana en cuanto a la industria, una agroindustria que tenga su buena gerencia, que tenga su buena mano de obra, que tenga su inversión, etcétera, etcétera, sin populismo. Una propuesta que se le da a la gente y que la estudie y que la voten. Tú hablas mucho de una palabra, que es el petronacionalismo. ¿Qué es el petronacionalismo? ¿Cómo esto puede ser útil en una propuesta para el tema del petróleo en Venezuela? Eso es un término que yo estoy acuñando con el permiso de una persona que técnicamente ya lo utiliza, pero él lo utiliza en un sentido muy, muy concreto, que es un informe que se hizo acá. Es que ahora mismo no tengo el nombre de la persona, pero no me acuerdo el nombre. Luego te lo digo para que los compañeros acá lo puedan colocar aquí abajo y coloquen una foto del
que es un estudioso aquí en España, es un término que yo estoy tratando de acuñar en un sentido más politológico. Ok. El petronacionalismo yo lo hablo como esa entidad sagrada, supranacional y supraestatal, que es la identidad absoluta del Estado para con el petróleo. Países como México en el año 1937 generaron ese problema. Países como Irán e Irak crearon esa misma entidad y países como Venezuela lo crearon 2 veces, en el 76 y en el año 2008-2007 cuando Chávez hizo la faja del Orinoco, hubo Rafael Chávez Fría, que después la terminó de bautizar Nicolás Maduro. Eso es un término que yo estoy tratando de acuñar en ese sentido, para darle cabida a los estados cuando se tergiversan y quieren perder su identidad política concretamente en un hidrocarburo, que en este caso es el petróleo. Es como... Sí, es que es un populismo básicamente, Ok. Marcel. Es un populismo en el cual el Estado Es hacer, gira en torno a es eso. hacer el petróleo populista. Claro, es crear al petróleo una entidad divina. Es una Ok. cuestión Ok. que la gente le vaya literalmente a rezar al petróleo y que si tú, que es lo que estamos haciendo acá, exponemos de que no, tiene que ser otra gente la que maneje ese recurso porque son los que tienen la técnica, etcétera, tú eres un blasfemo. Tú eres un vendepatria. Tú no Exactamente. sirves para Bueno, ser patriótico. Chávez lo decía. Mm. Que me da risa ahora durante, bueno, ya han pasado los años, ¿no? Pero que el petróleo es de nosotros y es de los venezolanos. Sí, pero de los venezolanos de unos pocos, que fueron los que se lo robaron. Pero ahora quiero que me digáis algo en cuanto a tu propuesta. ¿Qué hacemos con PDVSA? ¿Qué hay que hacer con PDVSA? ¿Puede ser PDVSA útil? ¿Puede ser rescatable? ¿Hay que desaparecerla? ¿Hay que reestructurarla? Yo te doy 2 puntos. Te voy a dar el objetivo técnico real y te voy a dar el radical propio, personal. Ok. El técnico objetivo. PDVSA se puede recobrar. PDVSA como entidad operativa de concesiones se puede reestructurar para incluso la misma técnica que tenía la CBP en los años 60. Se puede recobrar. Yo, como Carlos Hernández Valeri, yo la destruiría por completo y crearía una entidad nueva, completamente, por la sencilla razón de que desde la raíz PDVSA ya está corrupta. No hay una sola base, tanto en su infraestructura como en su pensamiento administrativo, como en su ideología. No hay una sola cuestión que no esté corrupta en PDVSA. Además de que sería propicio reventarla porque, bueno, a mí particularmente me gustaría, pero ya eso son cuestiones mías personales. Ok, mira, hay algo ya en cuanto a una estructura de Estado, de visión, que tú llamas la Trinidad institucional, que son 3 puntos para de alguna forma reestructurar la industria petrolera y su visión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona la Trinidad institucional? Obviamente, es lo que te digo, nosotros como Estado no podemos perder nada de dinero, porque lógicamente nosotros también tenemos, y a pesar de somos dueños del suelo que mantiene el petróleo abajo, por consiguiente tenemos que manejarlo. A nivel público, podemos generar el ministerio que ya existe, no hay que generar otra cosa, simplemente hay que purgar completamente el ministerio, bien sea de fomento, de hidrocarburos, lo que sea, y purgarlo nuevamente y hacerlo desde cero, ya con el trabajo que se tiene y manejarlo, mejorarlo, etcétera, o crear uno nuevo. Crear el ministerio porque ese es el brazo público. Eso es el brazo fuerte del Estado para con la administración. Esa es la base legal entre tú como Estado venezolano y yo como empresa privada extranjera que va a invertir en tu sueldo. Claro, de ahí parte la seguridad jurídica. Efectivamente. Luego está la agencia, luego va a haber una agencia que te va a ti a manejar el dinero. El Estado, como Estado directamente, puede recibir el dinero, pero ellos no lo van a manejar. Okay. En ese sentido directo no, porque entonces caemos en la diatriba de volver a tener un sistema corrupto, porque ver tantísimo dinero, si todos estos enchufados que han existido en el mundo, imagínate solamente una persona que es una de las hijas de Chávez tenía 55 mil millones de dólares en una cuenta que era la deuda externa que teníamos con China. Entonces, imagínate todo ese dinero, meterlo en un fondo de inversión, que hayan expertos en esa materia de inversiones fiduciarias en el mundo y que puedan regurgitar ese dinero, y ahí es cuando se devuelve. Ahí es cuando viene la tercera parte de esa trinidad, que viene una empresa que puede trabajar como en Noruega, que tienen la Equinor,
trabaja con la entidad de directorado noruego, ellos reciben ese dinero y ahí es cuando lo distribuyen. Nosotros con entidades imparciales, con entidades árbitros, gente que no esté metida ni en política, ni en partidos, ni nada por el estilo, que puedan administrar ese dinero y decir, esto se puede invertir en esto. El delegado de infraestructura, el delegado de educación, el delegado de sanidad, el delegado de las arepas, el delegado de no sé qué, y ya está. Eso es lo que yo propongo como trinidad administrativa o trinidad, sí, bueno, no como trinidad, pues no me gusta ese término, pero sí como una clase de triada. Okay. Una clase de triada que pueda trabajar al unísono. Esto sería un sistema a la noruega. Sería un sistema a la noruega. Es decir, que nosotros podemos ser. Pero es que claro que se puede. Es lo que vos me estás diciendo. La luz al final del túnel, claro que está. La cuestión es que el venezolano tiene que tener dos cosas claras. Primero, sacarse el corazón en ese sentido, ser un poco más cínico con el perdón de los espectadores, tratar de pensar objetivamente y entender que esto es un proceso muy largo, pero que sí que hay una luz al final del túnel cuando nosotros sepamos cuál es nuestro puesto en el mundo. Y nuestro puesto en el mundo es, sí, somos el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo, pero son inútiles porque no sirven si nosotros no las sabemos trabajar. Claro. Entonces, esa sería la propuesta más o menos. Bueno, tú tienes muchos videos donde hablas sobre el tema del petróleo. Yo quiero que les digas a la gente, para que puedan ver y explayarse un poco más, como decimos nosotros, sobre el tema del petróleo, cuál es tu canal para que puedan ver un poco también de todo lo que has hablado. La cuestión con ese canal es que era más que todo una propuesta personal, como una clase de catarsis, Marcelo. En una cuestión que yo quería sacarme de mi sistema toda esta cuestión que yo había estado estudiando durante tantos años estudiando, y quería hacerlo como una catarsis. El canal se llama Valerismo Real. El valerismo es más que todo como una crítica al sufismo del ismo, porque yo trato de criticar el dogmatismo como tal, el dogmatismo político, el dogmatismo institucional, el dogmatismo religioso, etc. Sí, la diosificación de las cosas. Efectivamente. ¿No? Entonces yo en ese video tengo un video donde hablo técnicamente del petróleo. La cuestión es que este tema es sumamente difícil y para no ser técnico uno tiene que ser medio relajado, pero si se relaja mucho entonces no cae en toda la cuestión, es muy difícil. Pero es que yo sí quería que tú expresaras para que la gente pudiera verte en lo que tú has dicho, así sea técnico del petróleo, y es porque te quiero hacer la última pregunta, y es, ¿cuál es la visión que tiene que tener el venezolano sobre el petróleo? ¿Cómo esto puede entrar en la identidad, pero en una identidad sana del venezolano? ¿Cuál es tu reflexión para los venezolanos en el tema del petróleo? Sencillo, Marcelo. Lo único que hay que entender es que el petróleo es un recurso. Y etimológicamente hablando, es decir, definición de diccionario, recurso es la muleta que utiliza una persona para poder caminar mejor. Y ya cuando pueda soltar esa muleta, coger una silla de ruedas. Y después un coche. Y después correr. O sea, el recurso como tal, a nivel de definición de diccionario, es simplemente una cuestión en la cual un Estado se puede apoyar para poder crecer, no depender exclusivamente de eso, sino que abrirse al mundo y abrirse ellos mismos y poder tener un abanico de oportunidades en varias cuestiones. En cuanto a identidad, reitero, es un recurso y ya. O sea, había un dicho en Venezuela, que esto nos lo dirán nuestros abuelos y nuestros padres y todos estos señores mayores, que era que el venezolano nacía con una harina pan debajo del brazo y con un barril de petróleo debajo del otro. Sí. Yo ni me veo ni un barril de petróleo ni una harina pan debajo del brazo, para empezar por ahí. Y yo nunca en mi vida, y eso que, bueno, yo sí lo he visto, pero yo nunca en mi vida he visto petróleo en mi casa. Y detrás en el patio de mi abuela nunca nosotros estábamos martillando y ¡ay! Salió petróleo y éramos millones. Pero por cierto, nosotros en un capítulo hablamos de este tema, ¿no? De que yo he visto 2 veces en mi vida un pote de petróleo. Y somos venezolanos y somos del país con mayores reservas de petróleo del mundo. El petróleo es simplemente un recurso finito. En algún momento se acabará, por eso es que hay que aprovecharlo ahora que lo tenemos. Entonces, como identidad, sí, podemos decir que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero yo quiero tener una identidad como venezolano más allá de eso. Por supuesto, más allá de eso. O sea, yo quiero ser venezolano realmente más allá del petróleo, de la arepa de Salto Ángel y de la Venezuela y todo eso. Claro, pero sin caerle nada a nadie. Pues. Te lo digo es porque creo que, y esto lo creo yo personalmente, tiene que haber una cultura del petróleo. Es decir, tiene que haber una conciencia del petróleo. Y esa conciencia es lo que tú dices. Es simplemente un recurso que podemos utilizar para poder vivir mejor. Pero eso no quiere decir
que gracias a eso Mm. y únicamente a eso podemos vivir bien. Hoy entonces está más vigente que nunca, y yo sé que no te gusta mucho la frase de sembrar el petróleo. Ya lo explicaste muy bien en tu propuesta cómo podemos nosotros sembrar el petróleo y cómo nosotros como venezolanos podemos entonces a empezar a ver de una manera seguramente más consciente el petróleo. Mm. Por último, Carlos, quiero, en pocas palabras, quizás en 2, 3 frases, tú como venezolano, ¿cómo definirías el petróleo? Yo como venezolano, ¿cómo definiría el petróleo? En palabras sabias, como el excremento del diablo. Porque trae problemas. Ahora imagínate que tenemos oro, diamante, gas, petróleo. Entonces la cuestión es que hay que saberlo manejar. Yo como venezolano lo que quisiera es que el petróleo estuviera en el medio del océano y que no estuviera en Venezuela. Para que nosotros pudiésemos tener la necesidad de construir la ciudadanía desde aquí, desde aquí y desde aquí. Así defino yo el petróleo. A mí me encanta el tema petrolífero. Lo estudio desde que tengo uso de razón como tal. Pero es una cuestión que ha traído mucho mal. A las pruebas me remito de toda la historia venezolana. Esa es mi evidencia, la evidencia histórica. Que no hemos tenido nada más que desgracia, gracias al petróleo. Bueno, Carlos, yo te quiero agradecer, en verdad, me ha parecido excelente. Yo sé que no habías podido venir antes porque tenéis una mano, Sí, la tengo. media mano, pero bueno, gracias por venir, gracias por tu reflexión, gracias por, Sí. bueno, por tu sabiduría y porque sois un enterado del tema. Mm. Por último, yo como siempre, lo que les digo, háganos llegar sus propuestas para los venezolanos. ¿Qué creen que podemos hacer con el petróleo? ¿Cómo creen que se tienen que manejar nuestros recursos? ¿Cómo creen ustedes que se puede sembrar el petróleo? ¿Es el petróleo el excremento del diablo o sigue siendo una oportunidad para que nosotros podamos vivir mejor? Mi nombre es Marcel Mastroianni y esta es la propuesta. Y yo los invito a que se suscriban al canal, que le den like al video, Gracias, hermano. que compartan este canal porque va a ser muy próspero. Estamos hablando, hermano.